sobre algo muy importante, desenmascarando todo esto de la esfera espiritual y aclarar qué es lo que podemos llamar en su contexto lo que son los secretos espirituales de la Biblia. Es una fácil definición, ya que esto de secretos espirituales de la Biblia son enseñanzas y verdades ocultas que, al ser descubiertas, al ser comprendidas, pueden transformar la vida de un creyente. Entonces, la Biblia utiliza conceptos como decir misterio, secretos, revelaciones, para referirse a estas verdades que vienen a ser verdades profundas, y lo que quizás muchas veces en las iglesias he escuchado en los determinados mensajes o ministraciones, cuando se le pide al Señor o se habla sobre los tesoros escondidos. O sea, la Biblia habla de misterios, secretos y revelaciones para referirse a estas verdades profundas que a menudo se van a venir revelando, digámoslo así, de manera gradual a lo largo de la historia y a través del Espíritu Santo. Y esto es muy importante porque es el Espíritu Santo el revelador de estos secretos, el que saca todo a la luz. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es el que nos revela precisamente los secretos espirituales de Dios, y que estos secretos no son simplemente datos, sino conocimientos profundos que transforman, digámoslo de esta manera, la forma en la que vemos a Dios, en la que nos vemos nosotros mismos, y en la que nosotros pues también por consiguiente vemos al mundo que nos rodea. O sea, el Espíritu Santo nos ayuda a entender las Escrituras, nos ayuda a discernir las verdades de Dios y a vivir una vida espiritual más plena. Por eso es que ya allí la Biblia aclara que entonces somos la sal de la tierra y también somos la luz del mundo. Referente al secreto de Dios, la Biblia habla de los planes, propósitos, secretos de Dios que, o sea, no son evidentes a simple vista, pero que se revelan gradualmente por medio de su Espíritu Santo. O sea, está, por ejemplo, el secreto del amor de Dios, donde la Biblia revela que el amor de Dios es tan profundo que nos perdona, que nos restaura, incluso, ¿verdad?, después de que muchas personas hayan tomado las peores decisiones. Y un secreto espiritual muy profundo es el caso del secreto de la oración, porque no es solamente que la oración sea una manera, una forma determinada, digámoslo así, de decir las cosas, sino que es una forma de entrar en comunión con Dios, donde podemos conectarnos con Él, donde podemos absorber de Él, donde podemos escuchar su voz, donde podemos recibir de su sabiduría. Dice el dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. Dice la Biblia: júntate con el necio, te meterás en dificultades. Pero ¿qué ocurre si tú te juntas con Dios? No extraes de cualquiera, extraes del soberano, del bendito, del todopoderoso. Entonces, ¿cómo se descubren los secretos espirituales? Mi hermano, es imposible que la cosa es como a veces muchos se piensan. O sea, yo de pequeñito, por ejemplo, era bien preguntón. Esto me ayudó mucho a aprender la Biblia. O sea, yo no tengo rollo en que pregunten. Lo que pasa es que las preguntas yo las hacía bien. Yo no hacía preguntas con ironía, ni de pequeñito creyéndome que yo me las sabía todas, como hacen muchos hoy día. Yo hacía las preguntas bien y con el interés de aprender y de saber qué es lo que significa tal y tal cosa. Entonces, es imposible que tú aprendas por arte de magia. Es decir, cuando yo era chiquito, yo siempre preguntaba, siempre preguntón a estos predicadores, a veces que mi mamá invitaba o que yo veía por ahí: mira, ¿y qué tú vas a predicar? Venían y me decían esto: no, que el Espíritu Santo me va a dar inmediatamente de predicar a esta hora. ¡Suá! O sea, entonces, cuando predicaban, a veces era un disparate, o empezaban por la historia de Abraham, terminaban por David, después hablaban de Cristo en la barca, de la mujer que tocó el manto, sin ninguna, ¿cómo le podemos decir? O sea, sin ninguna lógica, sin ningún enlace, sin ningún punto, digámoslo de esta manera, homilético, hermenéutico del mensaje. Y el Espíritu Santo no es así. Entonces, o sea, los secretos espirituales se revelan cuando tú inviertes tiempo con Dios, no solo en la oración, sino también en la lectura y estudio de la Biblia,
porque la Biblia es nuestra principal fuente de revelación de los secretos espirituales de Dios. Entonces, si no la lees o repites al papagayo lo que fulanito y sutanito dijo y no tienes tu propio encuentro con Dios, entonces hay un problema. O sea, compartir nuestra comunión, ¿verdad?, con otros creyentes, compartir nuestras experiencias, compartir aprendizaje, enriquece nuestra comprensión de la palabra de Dios. Compartir testimonio. Mira, yo tal tuve un sueño, Dios me mostró esto. Esto enriquece. Y por eso hoy día, justamente de acuerdo a lo que diría el calendario profético, de estos burladores que hay hoy en día, yo digo principalmente con nombre y apellido los calvinistas, que eso es lo único que ellos usan para hacerse conocidos, para que le hagan caso con estas burradas que ellos siempre dicen. Siempre dicen que la obra del Espíritu Santo, que los dones, que eso era para antes. No hay un verso que diga eso. No hay un texto que diga cuando llegó el Espíritu Santo que Pedro en su primer discurso dijera, esto es para nosotros pero no para después. O sea, entonces por la revelación del Espíritu Santo vienen sueños, vienen visiones. De hecho fue lo primero que Dios dijo por medio del apóstol Pedro, confirmando la profecía de Joel relacionada a los postreros días. Entonces algunos han venido a decir que no se cumplió. Pues, ¿cuáles son los postreros días? De verdad que están bien ciegos si piensan que estos no son los postreros días. Y está claro, se verían visiones, se tendrían revelaciones, se verían sueños. Entonces, fuera de contexto, y los más tontos que nunca entienden, no, que el canon se cerró. Pero el canon dice que se verían visiones, se soñarían sueños, indiscriminadamente, jóvenes y ancianos, porque precisamente lo que el Espíritu Santo quiere decir es que él usa el que le da la gana en el tiempo que le dé la gana. Porque jóvenes y ancianos son los que más discriminan. Si se es muy viejo, todos no lo quieren. Si se es muy joven, tampoco. Entonces, imagínate. Entonces, se supone, los misterios de Dios, el conocimiento de Dios, se adquiere también cuando compartimos experiencias. Eso es lo que el diablo precisamente quiere silenciar por medio de estos títeres calvinistas. Vamos a decirle calvinólatras. Son unos títeres. Entonces, ¿qué más tiene que ver con estos misterios espirituales? Bueno, la apertura del corazón y de la mente. Debe de estar dispuesto a recibir y aplicar las verdades espirituales que Dios revela de forma obviamente fundamental para tu crecimiento espiritual. Y para dar un pequeño resumen, los secretos espirituales de la Biblia son una invitación a una experiencia más profunda y significativa con Dios. Entonces, al buscar estos secretos con un corazón dispuesto, con un corazón abierto y una mente receptiva, podemos experimentar la bendición de entonces conocer a Dios en una forma más personal y una forma más transformadora. Eso es lo que sería entonces evolucionar a otro nivel. Entonces, es el poder que emana del lugar secreto. El secreto de Dios es el lugar donde se ve y se oye la palabra de Dios. Los que se encuentran precisamente en secreto con Dios siempre estarán atentos con temor reverente a lo que Dios dice. Y esto es muy importante conocer. Y hoy día hay mucha gente, mi hermano, hasta en las mismas iglesias, demasiado de alejado. O sea, están enfocados en otras cosas que no tienen nada que ver con el Señor. O sea, Dios es un tesoro para los que creemos en Él. Y claramente dice la Biblia que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, cuando el enfoque del deseo de muchos no es realmente el Evangelio, no es realmente Dios, tarde o temprano se va a ver. Y obviamente hay muchos hoy en día trepados donde Dios no los llamó. Entonces, imagínate. Mire, la Biblia dice, y yo voy a leer, ¿verdad?, aquí a continuación, palabras de Jesús. Dice así, bueno, en el caso de la Biblia, discípulos, por ejemplo, como el caso de Pedro, Juan y Santiago, reconocieron la luz de la gloria de Cristo y lo siguieron hasta el final. La Biblia dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces, justamente esto lo dijo Jesucristo cuando sus discípulos le preguntaron por qué hablaba por parábolas. Y él dijo, para que viendo no vean, oyendo no oigan, de manera que se cumple en ellos la profecía del profeta Isaías. Y esto se sigue cumpliendo aún hoy en nuestros tiempos. Mire, yo recientemente hice un programa relacionado a espíritus de muerte y la muerte segunda. Y expliqué algo relacionado a un evento que
yo nunca lo he escuchado predicar de nadie. Con el caso de la parte donde se dice que alegadamente Dios quería matar a Moisés. Y yo expliqué, bueno, ¿cómo es que dice esto? Si Dios quería matar a Moisés, pues entonces ¿para qué lo convenció de libertar al pueblo de la esclavitud de Egipto cuando ya Moisés primero no quería? Y era algo meramente prefigurativo de lo que venía próximamente en la plaga 10ª que iba a caer sobre los primogénitos de los egipcios. Entonces yo le expliqué súper bien en el caso de Éxodo, y viene una señora y me dijo, no, mi hermano, no fue el hijo de Moisés, primogénito, que murió, sino que fue el hijo de Faraón. Dama, yo sé eso. Lo que pasa es que la señora, igual que muchos, no atiende. Y me he dado cuenta que muchas veces me escriben cosas que parece que las entienden distorsionadas y que las entienden disparateadas, que yo no los hablé. Y ahí está el video con toda la evidencia. Viendo no ven, oyendo no oyen. Señora, ¿en qué minuto yo hablé eso? Quedó callada, porque entendió mal. Entonces, si eso es escuchando, que es más fácil, ¿qué será leyendo? Imagínate, a veces uno pone algo descriptivo en una red social, sea Facebook, etcétera. La gente no lee. La gente no lee. Mira, en una ocasión, me recuerdo hace un tiempo, compartí un retrato con una cantante creyente. Entonces ya estaban diciendo que, ay, que yo no sé, cosas fuera de contexto, porque no leen. Entonces, si no leen algo propiamente, digámoslo así, en las redes, yo no me imagino leyendo la Biblia. Pero es que también oyen todo al revés, una cosa brutal. Terrible, terrible. Entonces, dentro de las mismas iglesias, a unos nos es dado a conocer los misterios de Dios y hay otros que no. Hay otros que no. Y se piensan, esos que no, que como ellos no tienen experiencias espirituales, que de hecho muchos ni creen en el Espíritu Santo, se piensan entonces que todos van a ser igual a ellos. Entonces, si consideramos estas palabras de Jesucristo, podemos ver que el misterio del reino de los cielos es dado a los que reconocen a Cristo como el ministerio de Dios y lo reciben. Los misterios de Dios como miembro de la familia celestial. Entonces, los misterios del reino de los cielos están escondidos en Cristo. Voy a leer completo, Mateo 13, 10 al 13. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Claro, y los que no creen en el arrebatamiento, ¿qué pueden explicar de la parábola de las 10 vírgenes después de que Jesucristo habla todo en Mateo 24? Porque la Biblia no estaba antes ubicada en capítulos y versículos, eso se puso después. Jesucristo, cuando habló todo esto de corrido, y los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo, los que fueron inspirados para escribir los evangelios, o sea, ellos no clasificaron todo en capítulos tampoco, fue todo de corrido. Entonces, lo que querían en el arrebatamiento, ¿qué me pueden explicar de la parábola de las 10 vírgenes? Ah, es solo una parábola. Pues claro, porque viendo no ven, oyendo no oyen, y por eso Cristo les habla por parábola. Tú mismo te echaste la soga al cuello y tú mismo estás hablando claramente la maldición que estás confesando sobre tu vida de que no entiendes los misterios espirituales. Eso es lo que pasa. A unos les es dado, a otros no. Su incredulidad. Jesús dice aquí que hay personas a quienes les es dado a saber los misterios del reino de los cielos y aquellos a quienes no les es dado. O sea, no solo existen también los hijos de Dios, sino también las fuerzas del mal en esta tierra. O sea, si una serpiente bebe agua, produce veneno. Pero si una vaca bebe agua, produce leche. Entonces la misma cosa puede producir algo bueno o malo según quien lo use. Lecciones de la vida. Entonces, asimismo, hay aquellos a quienes se les debe dar los misterios del reino de los cielos y hay aquellos a quienes no se les debe de dar. Es por eso que Dios enseñó todo por parábola, ya que los humanos solos no pueden resolver las parábolas. Dios personalmente, les puedo decir, vino a esta tierra para enseñar lo que quiere decir a través de parábolas. De esta manera, la Biblia profetiza que muchos pueblos correrán a Sion para aprender el camino de vida de Dios y seguir en ese camino. Entonces, Cristo
enseña los misterios del reino de los cielos, ¿verdad? Y que ciertamente es el misterio de los misterios. Voy a leer aquí Colosenses 2 al 3, para poner, ¿verdad?, un ejemplo en el caso del apóstol Pablo siendo inspirado del Espíritu Santo. Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Está allí. Entonces Cristo es el misterio de Dios, que había estado oculto desde los siglos y de las edades. Sí, vamos a darle la cita, Colosenses 1, 26 al 27. Básicamente, solo los que reconozcan a Cristo podrán descubrir los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y la Biblia habla de aquellos que no toman en cuenta en Dios, o no toman en cuenta a Dios, que Dios le dio, por el contrario, una mente reprobada. ¡Qué asco! No voy a entrar más en detalle. Entonces, somos realmente bendecidos por poder conocer los misterios del reino de los cielos y reconocer a Cristo, el misterio de Dios. Entonces, Cristo es una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Mira, la Biblia es un libro que da testimonio de que, nuestro Dios ha de venir en carne. Esto sería en Cristo, o habría de venir en carne. A través de los profetas, Dios nos ha enseñado acerca de Cristo, que ha también de regresar a esta tierra en su segunda venida. Bueno, el caso del profeta Isaías profetizó que Dios tendría que ser piedra de tropiezo y roca que hace caer, y lazo y red para la gente. Voy a leer Isaías capítulo 8, versículos 13 al 15. Gloria a Dios por este profeta del Señor. Y como lo mataron, picándolo por la mitad. Voy a leer. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén, y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. La Biblia tiene un lenguaje literal, un lenguaje espiritual, un lenguaje profético y un lenguaje simbólico, y fuera de lo que sea un determinado contexto y una palabra dicha en la determinada época, en el contexto para lo que Dios se refería a su pueblo, también nos habla a nosotros. Por eso se llama palabra de Dios, amigo, porque también nos habla a nosotros. Hay algo dicho de manera general siempre, y cuando buscamos de Dios, por esa palabra nos habla. Entonces, si las personas intentan juzgar a Dios por sus propios estándares, no podrán evitar tropezar. Es una palabra para todos. Muchas de las personas creen que debe de haber algo diferente en Dios. Ellos piensan que Dios necesita tener evidentes poderes mágicos para hacer cualquier cosa, incluso cosas sobrenaturales que los humanos no pueden hacer. Sin embargo, Dios vino de una manera ordinaria. Él vino a la semejanza humana como de nosotros, y su vida no fue diferente que las vidas de las personas ordinarias. Por eso Él cargó con todas las pasiones de la vida humana, fue tentado absolutamente en todo y sin pecado, y por eso las personas del mundo precisamente no lo reconocieron. Para los que no creían, Jesús era solo el hijo de José. No es este José, no es este el hijo de José, el carpintero, y mira, no está ahí su madre, sus hermanos. Lo mismo, mi hermano, que te ha pasado a ti. Lo mismo que sucede hoy en día con los acomplejados y resentidos de nuestra época, que por cierto son fan del socialismo. Ellos se piensan que porque tú eres el vecino, Dios a ti no te puede usar porque ellos se la pasan en la bebelata, borracho, o porque son una gente que realmente no valen nada. Se piensan que como tú eres el vecino, eres el compueblano, que entonces son lo mismo, y no es así. Y son los mismos que hablan de sentido patrio. Son los mismos que hablan, pero a conveniencia. Y ese es el grave problema que se vive en Latinoamérica. Oh, patriota. Pero al compueblano lo desprecian, le dan de codo, y ellos no creen que Dios lo puede usar porque es el vecino. Entonces, el sentido patrio socialista, para lo que les conviene. Son hipócritas y son de doble moral. Y con la misma vara que tú mides será medido. Uy, yo no me imagino este montón de resentidos sociales cuando estén frente a Dios. Es una cosa terrible.
Mira, no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? O sea, ellos pensaban, si fuera Dios, porque ha nacido en una familia así, normal. O sea, este tipo de pensamiento físico entonces se convirtió en un factor que arruinó la fe de los judíos. Por lo tanto, llegaron a la conclusión que Jesús no era Dios. Y confiando en sí mismo, justificaron el crucificarlo. Entonces, al fin de no cometer un pecado tan horrible, debemos de conocer a Dios. Por eso debemos ser enseñados por el Padre, ya que la Biblia dice lo siguiente: así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Tenemos que ser enseñados por Cristo, que ha venido a esta tierra de acuerdo con la profecía, del modo en que pues obviamente lo podamos recibir y no seamos o no seas como los que los rechazaron. Y es bienaventurado el que no haya tropiezo entonces en Cristo. En cuanto a aquellos para quienes Cristo se ha convertido en una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, no podrán conocer los misterios del reino de los cielos, sin importar cuánto lo intenten, o sin importar cuánto diplomita calvinólatra tú tengas guindadito en la pared con las moscas que se le paren allí. O sea, cuando las personas reconocen a Cristo, Dios abre sus ojos espirituales para que vean los misterios del reino de los cielos. Vamos a ver ahora un poco con más detalle la situación de la primera venida de Jesús, para que tengamos un correcto entendimiento de Cristo, el misterio de Dios, y lo recibamos. Porque a veces aún dentro del Evangelio buscan otras cosas, lo niegan después de haberlo recibido. Dice Mateo capítulo 11 versículos 2 al 6, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, este Juan el Bautista, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Yo sé que lo han leído muchas veces, pero analicemos. Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Cuando Juan el Bautista, que fue enviado por el mismo Dios para preparar el camino de Cristo, estaba en la cárcel, envió a sus discípulos después a preguntarle a Jesús si él era el Cristo. Entonces Jesús dio testimonio de sí mismo a través de las profecías de la Biblia y añadió: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. O sea, la vida de Jesucristo era lo suficientemente ordinaria como para esconder su gloria de los ojos de los hombres. Entonces, a los ojos de las personas de esos días, Jesús más bien parecía un hombre muy ordinario en lugar de ser Dios, o por lo menos a lo que ellos esperaban. Dice en Juan 7, 14 al 15, que más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? ¿Ve? Pero es que él era Dios. Entonces ellos difamaron a Jesús preguntándose cómo podía leer y discutir las escrituras a pesar de ser un hombre sin educación, o por lo menos en esa educación. Cuando Jesús comía y bebía, ellos lo llamaban comelón, bebedor, le criticaban por estar en la fiesta. Dice Mateo 11 y 19 allí, los mismos chismes justamente hoy en día de los evangélicos en las iglesias, de la mayoría, todo es un chisme. Él pasó por eso, él experimentó todas esas cosas antes de nosotros. O sea, hicieron todos estos comentarios también que muchas personas, los judíos, abandonaran su fe. Eso es lo que hacen estos hijos del diablo hoy en día en estas iglesias. Eso es lo que haces tú, hijo del diablo, que por más que tengas la faldita larga, que te crees que eso es santidad, te la pasas con una lengua de serpiente, le matas la fe a las personas. La gente está viniendo a la iglesia a buscar de Dios, y tú pendiente de un montón de estupideces que no tienes razón de ser, fastidiando y haciéndote el santo. Tú no eres santo, tú eres un vil pecador. Entonces, son las mismas cosas. Jesús los reprendió y les decía: cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Lo voy a leer completito y vamos a otro texto, Juan capítulo 8 versículos 40 al 47. Lo voy a leer completito. Dice, Jesús entonces le dijo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Hermano, estos son este mismo montón de santurrones
que cuando tú vienes y hablas las cosas claras, ellos lo que hacen es lo único que saben hacer, chismecitos por la internet, montaje, chisme como de high school, como de escuela intermedia, no entienden lo que es un lenguaje espiritual, porque esta gente, para ellos, el evangelio es algo que realmente no existe. En la manera de ellos no es así. ¿Qué van a hacer cuando vean los ángeles bellos y perfectos? Ustedes tan feos y sinvergüenzas, desaliñados. Parecen los demonios. Y quieren imponer ese montón de idioteces, de cromañones, porque eso es lo que son a la demás gente. Usted culturícese, amigo. Entonces dice, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Tú eres un homicida si tú hablas en contra de tu hermano. Dice, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Tantas cosas que dicen, todo es pecado, pero son unos mentirosos. Dice, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. Que es de Dios, las palabras de Dios oye. O el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Juan 8:40 al 47. No oyes la palabra porque no eres de Dios, aunque estás en la iglesia. Qué triste perderse con una Biblia debajo del sobaco, sin entenderla. Entonces Jesús habla estas palabras a los que no lo reconocieron como Dios y se le opusieron, se oponen. Él claramente mostró su identidad, diciendo que no creyeron en él ni en sus palabras porque eran del diablo y no de Dios. Por eso es que Dios a nosotros, a ti y a mí, quiere fortalecernos siempre nuestra identidad. Tú eres lo que Dios formó en ti y lo debes de reconocer, porque al reconocerlo, 100% evidenciado que te está fortaleciendo Dios en que sepas tu identidad en Él, porque tú eres salvo. Los que te tratan de desacreditar tu identidad y tratar de quitarte lo que no eres, no te lo pueden quitar, solamente están tratando de que tú te lo quites a ti mismo, creyendo en las burradas de ellos. Están llenos de envidia, son unos resentidos sociales, son unos envidiosos. Y sí, en la mayoría de las iglesias evangélicas se vive. Entonces, yo quiero que tú veas esto, que ya Jesucristo pasó por todo. Los que criticaron la vida y el entorno de Jesús, mira, a los que creyeron en él y lo siguieron, Jesús les mostró el milagro de alimentar a más de 5,000 personas. Se cuentan 5,000, pero era que no se contaban las mujeres y los niños. Entonces, cuando Jesús fue cuestionado por la necesidad de pagar impuestos a Roma, él simplemente le dijo a Pedro que sacara un pez del mar y lo pagara con la moneda que encontrara dentro de la boca del pez. Incluso le mostró su gloria transfigurada en el monte de la transfiguración. Y los que tuvieron la gran oportunidad de sentir el mundo espiritual se volvieron firmes en la fe, pero los líderes religiosos, justamente los líderes religiosos de aquellos días, los sumos sacerdotes, escribas y fariseos, nunca fueron capaces de ver la verdadera naturaleza de Cristo. Ellos querían cuestionar cada aspecto de la vida y entorno de Jesús y encontrarle faltas, pero las faltas que le querían encontrar era para oponérsele a él. Por lo tanto, los misterios del reino de los cielos estaban completamente escondidos de los ojos de ellos. ¿Cómo puede ver una persona espiritualmente ciega? Entonces, vamos a ver por aquí. Yo voy a leer, mire, vamos a leer una porción, pero les dejo totalmente este texto para que mediten. Juan capítulo 7, versículos 40 al 52. Voy a leer parte de él. Dice que algunos de la multitud, oyendo las palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, de Galilea debe venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era de David, ha de venir el Cristo? Y dice que hubo disensión entre la gente a causa de él. O sea, él nació en Belén de Judea. Lo que pasa es que después estuvo en Nazaret. Pero siempre, o sea, disensión y contienda, porque para algunos fue piedra de tropiezo y para otros, nosotros vamos a ser piedra de tropiezo por estar del lado de Jesús. Si eres piedra de tropiezo, si para ti Cristo es piedra de tropiezo, el mensaje es piedra de tropiezo, tú eres un evangeloco que estás lejos de la salvación. Es terrible. Dice que hubo disensión entre la gente a causa de él y que los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes, a los fariseos, y esto le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los mismos chismes que se forman en las iglesias.
Y esas estupideces que hacen de darse contra el pecho como que son, oh, aquí yo soy el que mando. Yo me encontré con esa gente en una junta estúpida de Camuy, Puerto Rico, que para mí, yo que siempre me formé en la Biblia, esa gente no tenía ningún tipo de autoridad y no la tienen ni nunca la tendrán. Cierta junta directiva evangeloca de Camuy, por más viejo que sea más que yo, nunca tendrán nada. Sí, porque hay un montón de viejos, yo soy jovencito entre un montón de viejos verdes, sinvergüenza, envidioso, que supuesta, no, callía. Por favor. O sea, cuando tú eres de Dios, sabes lo que es de Dios, y cuando las cosas no son de Dios, no son reconocidas como Dios, o como que vienen de Dios. Entonces, estas mismas estupideces siempre la han hecho. Tipo, tú no tienes autoridad si no te es dada desde arriba. Voy a seguir leyendo por aquí. Entonces los fariseos respondieron, también vosotros habéis sido engañados. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Mira eso. Les dijo Nicodemo, dice, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Dijo, pues Nicodemo era partidario de Jesús. Nicodemo favorecía a Jesús. Y dice aquí, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre sin primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Buscando siempre contradecirlo. Siempre. Tú no eres el primero, ni serás el último. Jesús pasó por todo eso. Parece que aquí estamos leyendo lo de las iglesias cristianas. Yo estoy hablando aquí de lo que pasó en el tiempo de antes, en el Nuevo Testamento, con Jesús en su primera venida. ¿Ves lo que pasa cuando escudriñamos las Sagradas Escrituras y leemos con calma? Entonces la mayoría de los que creían en Jesús eran personas humildes, eran los publicanos, eran las rameras. Por eso él dijo que ellos iban delante del cielo, porque ellos sí se arrepentían, reconocían que no se podían salvar a sí mismos, reconocían su condición. Pero los fariseos creían que ya tenían un kiosco allá arriba en el cielo, o que Dios les leía por ser maestros de la ley, y así se pierden en las iglesias. ¿Te crees que porque llevas años en el evangelio puedes hacer lo que te da la gana? Puedes meter la puñalada trapera y después estar orando y ayunando. Yo los veía. Eso parecía como una película, yo decía, de Vito Corleone, del Padrino, que se iba a santiguar a la iglesia católica romana y después mataba a sus enemigos, los mandaba a matar. Pero a esto es, los evangelocos es que te meten la puñalada trapera y después oran, ayunan y eso es ¡sa! Hablando lengua. Ellos, las lenguas no te salvan. Son necesarios los dones, pero sin el carácter, mijito, eso se va por la cloaca. Tú lo botas. Eso no sirve. Por eso es que no solo son los dones, es el fruto. Y tú ahí con tus dones y el diablo riéndose de ti. ¿De qué sirve? No está el fruto del Espíritu. Entonces, eso es lo que pasa, que el fruto del Espíritu es donde deben de estar estabilizados los dones. Porque si hay una persona como esta, imagínate, chismosean, fastidian con el otro, todo es pecado, me caso en nada, todo es pecado. Pero no las cosas que la Biblia llama abominación, que son una de ellas los chismes y el que habla injurias. Y después están orando y ayunando como si nada. Yo los veía. Sí, y reuniéndose y que autoridad y qué sé yo, con un chamaquito, un montón de viejos sinvergüenza, me recordaban a los hermanos de José. Entonces, la mayoría, ¿verdad?, que creían en Jesús era este tipo de personas. Entonces, las personas poderosas e influyentes, como se autoproclamaban estos fariseos, no creían en él. Este hecho también llegó a ser excusa para que los opositores difamaran a Jesús. Entonces, cuando Jesús estaba con los publicanos y pecadores, los opositores incluso lo trataban como menos de profeta, diciendo, si fuera profeta, sabría que son pecadores. Mi hijo, pero ¿a qué vino Dios a hacer? O sea, y Jesucristo habló, los que tienen necesidad son los enfermos, no los sanos, pero es que también ellos estaban enfermos. Entonces, habían otros que malinterpretaban a Jesús con la información equivocada sobre él, diciendo que si de Galilea habría de venir el Cristo. No sabían que Jesús había nacido en Belén. ¡Bruto! ¿Ve? ¿Está entendiendo todo esto que les estoy hablando de la información distorsionada? Jesús pasó por todo eso antes que tú y yo. Entonces, en Isaías 9 estaba profetizado
que una gran luz resplandecería de Galilea de los gentiles. Pero todos menospreciaron la profecía, parece. No prestaron ninguna atención a lo que era contrario a su visión por encima de las profecías. Lo que tenían en la cabeza por encima de lo que Dios decía, claro, en su palabra de hace años profetizado. Y así están en las iglesias evangélicas. Ellos excomulgaban a los que escuchaban las palabras de Cristo diciendo, ¿quieres decir que también te he engañado? Mismo de hoy día, ¡ay, no escuchas al nieto de Gille! Lloriqueando. Todo que son un montón de viejos sinvergüenza. Ojalá por lo menos predicaran la mitad de los temas que nosotros tocamos aquí, que no, ni lo saben. Un montón de viejos sinvergüenza que vive del diezmo. Entonces, es igual ahora. Incluso hoy día hay líderes religiosos investidos de derechos que blasfeman a Dios. Difaman, tal como lo hicieron contra Jesucristo hace años. Aunque tienen las claras evidencias de la Biblia, difaman. Y es así, aunque tienen la clara evidencia de que Dios llama a alguien, se llenan de celo, atacan. Entonces, es la realidad. Y los misterios de Dios no les es dado a todos. No todos los tienen. Como vengo diciendo, la serpiente bebe agua, produce veneno. La vaca bebe agua, produce leche. Entonces, algo que es vital, en algunos produce algo diferente. Por eso hay misterios que no se les es dado a todos.